Bendito eres, Padre amado. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Aquí estamos, Padre. Comenzamos nuestro nuevo devocional. Nos toca el capítulo 24 del libro de Éxodo. Nos toca el capítulo 24 del libro de Éxodo. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Vamos a detenernos aquí un momento. Aquí vemos lo santo de Dios, lo sublime, lo excelso, tan santo nuestro Dios el Todopoderoso, que solamente Dios le permitía a Moisés acercarse a él y a los ancianos de lejos, y de lejos tenían que inclinarse, fíjense, ¿no? De lejos tenían que inclinarse ante Jehová. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que hizo. Primero nuestro Padre al dar a su único Hijo Jesucristo para hacer la obra en la cruz del Calvario, para que diera su vida en la cruz del Calvario. Porque nuestro Señor Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra de los padres. Eso que Él hizo en la cruz, fíjense, que antes no cualquiera se podía acercar a Dios. No cualquiera se podía comunicar con Dios. Los ancianos de lejos y tenían que inclinarse, rindiéndose a Dios, humillándose, pero de lejos. ¿Y ahora qué sucede hoy en día? Que todo el que tenga al Señor Jesucristo en su corazón tiene acceso libre al Padre. Tiene acceso libre al Padre. Ya no está ese velo, ya no está esa separación. Ahora todos tenemos libre acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es maravilloso, eso es glorioso. Cualquiera hoy en día puede acercarse a Dios, tener comunión con Él por medio de Jesucristo. Wow, gloria a tu nombre, Padre, te amamos, te exaltamos, te glorificamos. 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz. Recuerden que antes hacían sacrificios de paz. ¿Para qué? Para que ellos pudieran disfrutar de la paz con Dios. Tenían que hacer sacrificios para que ellos pudieran disfrutar de esa paz con Dios. Pero ¿quién fue nuestro último sacrificio vivo? Que dio su cuerpo en ofrenda, fue nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros obtuvimos la paz de Dios. Ahora nosotros tenemos la paz de Dios. ¿Por medio de quién? De lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya nosotros no tenemos que estar sacrificando animales ni nada de eso. Porque ya nosotros obtuvimos esa paz de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Gloria a Dios, Señor. Te amamos. Tú eres santo y eterno. 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Allí vemos que es la sangre que roció Moisés. Esa sangre era para confirmar el pacto que el Señor Jesús, el pacto que Dios en ese momento había hecho con el pueblo de Israel por haberle dado las instrucciones. Pero vemos hoy día que esa sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto. La sangre que Él derramó. Ya no tenemos que hacer más sacrificios matando animales. Ya nuestro Señor Jesucristo se dio, el último cordero que se dio por sí mismo, dando su cuerpo como sacrificio vivo. Y ese es el nuevo pacto. Que Él estableció con nosotros, el nuevo pacto. Y dice, y 9, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Ahí está diciendo que a pesar de que ellos pudieron ver al Dios Todopoderoso, los ancianos y eso, wow, Dios no los destruyó. Ellos no murieron al verlo. Y más bien compartieron allí, comieron para celebrar ¿qué? Ese pacto. Comieron y bebieron en la presencia de Dios. Dios así se los permitió. 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y subió al monte de Dios. Aquí podemos observar otra cosa. Aquí vemos a Moisés, subió al monte y esperó allá. Le estaba diciendo Dios de esperar allá, y él le iba a dar las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. Estamos viendo que cuando Dios iba a entregar algo a Moisés, Moisés tenía que ayunar, meterse en ayuno. La primera vez hizo 40 días de ayuno, después tuvo que volver a hacerlo para recibir de Dios. Esa parte no ha cambiado hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros debemos seguir ayunando. Claro, no les digo que 40 días como lo hizo Moisés, pero creo que el Espíritu Santo guía a cada quien el tiempo que debe de ayunar. Pero cuando uno está en búsqueda de parte del Señor, en búsqueda, la oración debe estar combinada con ayuno, meditación de la palabra. Y en los ayunos vemos cómo la persona recibe. Vemos hasta nuestro Señor Jesucristo cuando Él se metió 40 días y 40 noches en ayuno. Y se llenó ahí de poder. Después de ese ayuno comenzó el ministerio. Y vemos cómo se movía en poder de una manera sobrenatural.
Recibió de allí del Padre en ayuno. Y vemos a Moisés también para recibir las tablas de la ley, las piedras, para recibir las tablas. Para recibir de Dios hay que meterse en ayuno. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Fíjense, hay que meterse en intimidad con Dios, alejarse un poco de los quehaceres y tener tiempo para entrar en ayuno y meterse con el Señor. Y allí el Señor es donde le va a entregar a uno directrices, guía. El Señor ahí va a guiar, el Señor ahí va a romper cadenas, ataduras. El Señor allí hace muchas cosas cuando uno está metido en ayuno. Las esposas, los esposos que están inconversos, allí tienen que buscar a Dios en ayuno. Tiene hijos con problemas, busque a Dios en ayuno. En esa búsqueda, usted va a recibir de parte de Dios dirección, guía. Allí, en esa intimidad con Dios en ayuno, se afina más nuestro oído para escuchar más al Señor. Porque cuando uno está en las cosas de este mundo, tanta bulla, tanta cosa que uno no escucha bien. Pero cuando usted se aleja un poco de las cosas de este mundo y se mete con el Señor allí como que limpia sus oídos, limpia sus sentidos espirituales. Si hay una atadura, rompe atadura, toda ligadura. El Señor allí guía, así como lo hacía con Moisés. Dice, 14, 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Fíjense, allí estaba Moisés, ya llevaba 6 días en el monte. 6 días. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, versículo 16, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. O sea que el primer día nada, ahí estaba ayunando y nada. El segundo día nada. El tercer día nada. El cuarto día aún todavía esperando. El quinto día hasta que el séptimo, llegó el 7º día. Y allí fue cuando le salió, como quien dice, allí el encuentro a Moisés. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Y la cumbre del monte a los ojos de Israel, a los hijos de Israel. Por eso es que la palabra del Señor dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Quién era el que fortalecía a Moisés? El Dios Todopoderoso. Cuando una persona camina recto delante del Señor, cuando una persona se alinea a la palabra, cuando una persona está en obediencia a Dios,
Cuando una persona hace las cosas dirigidas por el Espíritu Santo, no por la carne. Ay, no, yo hoy voy a hacer esto, voy a ayunar tal. No, Señor, siempre poniéndole a Dios las cosas, las planificaciones que uno pretende hacer, siempre poniéndoselas a Dios por delante. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Va a guiar nuestro camino. Dice la palabra, que la misma palabra es lumbrera, alumbra nuestros pasos, alumbra nuestros caminos, es lumbrera nuestros pies. Entonces, cuando uno se mete en ayuno, Dios direcciona a uno, guía a uno, muestra qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cómo debemos hacer las cosas. Entonces, el ayuno es importante, sí, es muy importante. El ayuno. Un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios sin ayuno, no está bien. Por eso es que nosotros debemos disciplinarnos. La iglesia de Cristo en general, el hijo o la hija de Dios debe disciplinarse, debe tener una vida de ayuno, debe tener una vida de meditación en la palabra, lectura de la palabra. No solamente leer la palabra a veces. La leí el lunes, ahora me toca el miércoles o el viernes. Dice la Biblia que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Si nosotros nos preocupamos por comer mínimo 3 veces al día, porque muchas veces comemos más. Nos preocupamos, tengo hambre, nos preocupamos por buscar comida y comer. Pero no nos preocupamos el que todos los días nosotros estemos meditando la palabra, comiendo palabra, porque tenemos que alimentar nuestro espíritu, no solamente la carne, nuestro cuerpo. Tenemos que alimentar nuestro espíritu. Y el espíritu se alimenta con la palabra del Señor. Tenemos que orar. Una persona que ni ora ni una vez, ni lee la palabra, se muere espiritualmente. Entonces tenemos que disciplinarnos. Al principio puede ser que a usted le cueste, le dé pereza, se canse, pero todo es una disciplina. Porque si usted está disciplinado a comer todos los días, nada más siente el hambre cuando ya busca algo que comer y come. Entonces tenemos que disciplinarnos a que todos los días nosotros tenemos que tener una lectura de la palabra, meditar en ella. Y fíjense que este es uno de los fines por el cual se creó este devocional. Porque se entiende que muchas veces cuando leemos la Biblia nosotros mismos no lo entiende. Uno lo lee, pero uno a veces quedó igualito. Les digo porque yo pasé por eso. Yo leía, pero era como si no estuviera leyendo nada. Pero por obediencia, porque usted sabe que tiene que leer la palabra, meditar en ella, no lo hace. Y el Señor le va abriendo a uno el entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos allí obedientes, fieles, leyendo, meditando. Y el Señor va ayudando a uno, el Señor va obrando a uno. Le va abriendo la mente, el entendimiento, todo. Todo eso lo hace el Señor, el Espíritu Santo dentro de nosotros va obrando. Y lo que tenemos que tener es la confianza y la fe en Él. Aquí estamos viendo a Moisés, un hombre grande, un hombre de Dios. Fíjense, solamente dejaba que Moisés subiera al monte. Y allá los ancianos de lejos y arrodillados, allá postrados. Y Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo santo, santo, santo. Que de repente hoy no caen las personas muertas como en la época de bíblica antes, que caían muertos por los pecados. No caemos muertos por la misericordia de Dios. Porque hoy en día podemos pedir perdón y el Señor nos perdona. Y si aún si la persona hace mal, no muere, el Señor dándole allí misericordia, tiempo para que se arrepienta. Porque Él dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero la santidad sigue igual, Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo santo. Por eso es que cuando Dios aparta hijos de Él a servir, vamos a nivel de congregación. Cuando Él aparta, son personas que tienen que estar apartadas del mundo. Son personas que tienen que estar apartadas de cosas
del pecado de vanidad, porque para que sepan que la vanidad es pecado. Son personas que tienen que estar apartadas, santificadas para Él, porque Dios sigue siendo santo, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, pero su misericordia es grande. Gloria a Dios, Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, Señor. Gracias, mi Dios, te amamos, Padre, te exaltamos. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que esa tu palabra penetre a nuestras vidas, produzca fruto, oh Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, que penetre en nuestros corazones y produzca fruto a 100 por 1. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.